Segundo, ¿cuánto ganamos? Yo les voy a poner un ejemplo de un fontanero. Yo pido a un fontanero que vaya a mi casa a arreglar y me dice, en un trabajo de 1 hora, te cobro 500 pesos. Y digo, te doy los 500 pesos porque tú sabes qué tubo mover, qué quitar. Yo no sé, está bien, te pago 500 pesos. Imagínate que ese fontanero tenga 10 trabajos de 1 hora de 500 pesos por día. 5,000 pesos por día. ¿Ok? Bueno, los jueces y magistrados ganamos 5,000 pesos por día. Eso es lo que gano. Para que no se... Y no trabajamos 10 horas como el fontanero. No. Trabajamos 14 horas. Más, entonces, claro. Si el fontanero tiene derecho a ganar 500 pesos por lo que sabe, el juez, el magistrado tendrá derecho a ganar esos por las 14 horas que le invierte por día. Ahí se las dejo de tarea. Segundo, porque es importante que se les pague bien. Pagar bien no para volverte rico, sino pagar bien para que no te preocupes el día de la quincena. Exacto. Ajá. Es decir, como yo ya sé que se tiene que pagar la luz, el gas, ahí está. Le digo a mi esposa, mira, paga de ahí, ahorita no me moleste, estoy revisando un asunto. No me quite el sueño llegar el día de la quincena. ¿Quieres que me quite el sueño llegar el día de la quincena, tener otro trabajo, hacer otros business, entre comillas, y no atender tu asunto, en donde a lo mejor te estás jugando todo tu patrimonio, tus relaciones familiares, la tendencia de tu hijo? ¿Quieres eso? Entonces, hay una justificación. Un sueldo digno sin ser exagerado. O ser corrupto, magistrado. Así es. Porque entonces se busca el ingreso en otra parte. Bueno, claro, tienes que comer. Hay que buscar de dónde sale la gente tiene efectivamente... Existe el robo de famélico. Así es. El que roba por hambre. Por hambre, claro. Entonces, a ver, con todo respeto. ¿Qué tal, ciudadanos? Espero estén bien. Pues esto que acabamos de ver es el fiel reflejo de lo que es el Poder Judicial actualmente. De verdad que está en otra realidad. Al que acabamos de ver es a Marco Polo Rosas, magistrado del 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil, y el ejemplo que presenta está fuera de proporciones. ¿Cómo un plomero va a percibir 150,000 pesos al mes? Ni el presidente gana esa cantidad, y todavía pone énfasis en que aún así él trabajaría más. Digo, si con ese criterio resuelve los conflictos legales, pues habría mucho que cuestionar, y precisamente es para lo que va a servir esta reforma, para evaluar y someter a competencia a estos servidores públicos, a esta minoría que aunque asciende a 1,650 trabajadores, estos son los que pretenden doblegar a la nación y pasar por sobre la voluntad expresada en las casillas por cerca de 36 millones de votantes en las últimas elecciones. Es cierto que no se trata de ciudadanos comunes y corrientes, son la élite del Poder Judicial, solo el 3% del mismo, los cuales serán los únicos que tendrán que someterse al proceso de selección popular tal y como se establece en la reforma constitucional. Estos 1,650 jueces, magistrados y ministros vienen acompañados también de miles de sus familiares a los que han colocado en la nómina y también de muchos trabajadores mal informados que están convencidos de que la reforma afectará sus derechos laborales. A todos estos se une el grupo de oligarcas nacionales y extranjeros que se han visto históricamente favorecidos por los fallos del Poder Judicial, el cual representa una parte importante en la estrategia de sus negocios, ya que sin esta protección sus ganancias se verían seriamente amenazadas. Y esto es precisamente lo que expone el señor presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera, como respuesta a una reportera que le pregunta su postura hacia el recurso que están preparando el grupo de ministros para detener la legislación de la reforma. Los dejo con su respuesta. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil JUFET, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema porque este recurso lo que busca es
una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado pues este Poder Judicial capturado por no solo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad y esto pues afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces no creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro me argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos, y quien aprueba o desaprueba
ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial. No es esa su función. Sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado, aunque hay excepciones. Predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho? Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos. ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado. Nos cancelaron leyes que era para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz, porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando
acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana. ¿Eso es lo que quieren seguir manteniendo? ¿El seguir con los sabadazos? El que tiene dinero para comprar su inocencia, no pise la cárcel o sea liberado los fines de semana, como lo hacen. ¿Cuántos jueces están en la cárcel? Magistrados, ministros, en años, 20, 30 años, no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas. Y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción de nuestro país. Eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México. Entonces, esto lo expreso porque estoy viendo de que Claudio X González llamándoles, a ver, defínanse. Sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas, siempre el dirigente de estos traficantes de influencia. Y quieren continuar con lo mismo. Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios de información convencional, toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias